Guerra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los países van a la guerra? ¿Qué puede ser tan terrible que hace que ejércitos enteros se enfrenten y se maten entre sí? En 1914 estalló la guerra en casi toda Europa. Pero en Estados Unidos hubo paz hasta que, el 2 de abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson le pidió al Congreso que le declarara la guerra a Alemania. Él dijo: "La libertad es más preciada que la paz. Debemos luchar por las cosas que siempre hemos llevado cerca de nuestros corazones, o sea, por la democracia". Pero la guerra era en Europa, no en Estados Unidos. La llamaron la Gran Guerra, la guerra que acabaría con todas las guerras. La conocemos como la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué las tropas americanas atravesaron el Océano Atlántico para luchar en una guerra que ni siquiera era de ellos? Durante las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos era pionera en cuanto al desarrollo económico e industrial, y toda clase de nuevos inventos se convertían en comodidades de uso diario. Henry Ford introdujo la primera línea de montaje para producir su automóvil modelo T más rápidamente y venderlo a un precio más bajo. Incluso, Ford construyó un tractor para granjas, reemplazando al caballo por una mayor potencia. El teléfono se había inventado hace algún tiempo, pero ahora se usaban muchos más teléfonos. En el año 1915 se realizó la primera llamada transcontinental entre Nueva York y San Francisco. El primer vuelo que transportó correo en 1918 fue entre Nueva York y Washington, D.C. En 1920, el correo era transportado por avión entre Nueva York y California. Las primeras películas eran piezas cortas de 15 minutos de duración, pero en 1914, tramas y escenarios más detallados atraían más público. Más y más personas asistían al cine. Estrellas del cine mudo como Charlie Chaplin ganaban millones de dólares, cuando el salario promedio en 1915 era de $635 anuales. Irene y Vernon Castle, una pareja de baile profesional, puso a bailar a Estados Unidos al ritmo del ragtime. Ellos popularizaron el Turkey Trot, el Crab Step, el Fox Trot, el Grizzly Bear y el Castle Step. La economía estaba en su apogeo. Estados Unidos se convertía en un líder mundial en productos de manufactura. Toda esta producción hacía a los grandes magnates de bancos y empresas, como JP Morgan, cada vez más ricos. La revista Life alegaba que Morgan era tan poderoso que debía comprar a Europa. Inmigrantes de Europa, especialmente de Italia y Europa Oriental, colmaban el país y se incorporaban a la creciente fuerza laboral. Pero las condiciones de trabajo en las fábricas y las minas a veces eran terribles. Los salarios eran bajos, las jornadas largas, los ambientes de trabajo peligrosos, e incluso se les obligaba a trabajar a los niños. La American Federation of Labor, creada en 1886 y dirigida por Samuel Gompers, ayudó a mejorar las condiciones de trabajo. La AFL era un sindicato de trabajo que se especializaba en los derechos de la fuerza laboral calificada. El International Workers of the World, un grupo dirigido por trabajadores,
luchaba por los derechos de la fuerza laboral no calificada. De hecho, la lucha por los derechos ocurría en todo el país. Las mujeres luchaban por el derecho a votar y los afroamericanos aspiraban a derechos civiles básicos tales como trabajo y vivienda. Pero mientras los americanos luchaban por una mejor vida, los europeos liberaban una guerra sangrienta. Todo comenzó en 1914. ¿Por qué? Codicia, nacionalismo, temor y sospechas crearon una guerra que jamás será olvidada. Al comenzar la revolución industrial, que trajo consigo oportunidades para hacer mucho dinero, las potencias europeas como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria-Hungría, Italia y Rusia querían más poder. Codiciosos por nuevos mercados y recursos valiosos, todos se disputaban colonias en África y Asia. Al competir entre sí, crearon grandes ejércitos y almacenamientos de armamento. Entonces, crearon sociedades entre sí, de modo que cada país duplicaba o triplicaba su poderío. Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron lo que se llamó la Triple Alianza. Después, Francia, Gran Bretaña y Rusia formaron la Triple Entente. Un evento fue utilizado como excusa para pelear. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, el próximo heredero al trono austriaco, y su esposa Sofía visitaron Sarajevo, Bosnia. Recorrían las calles en un carro descubierto. Era su aniversario de bodas. También era el último día de sus vidas. Un hombre joven que esperaba al lado de la carretera saltó a la calle, disparó y los mató a los dos. El nombre del asesino era Gavrilo Princip. Era serbio y formaba parte de un grupo revolucionario que buscaba la independencia serbia de Austria-Hungría. Los austrohúngaros se indignaron y le declararon la guerra a Serbia. Una reacción mortal se desencadenó por toda Europa. Rusia, un aliado de Serbia, se declaró en guerra contra Austria, Hungría y Alemania. Alemania le declaró la guerra a Rusia y Francia le declaró la guerra a Alemania. Entonces, a consecuencia de la invasión de Bélgica por Alemania, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania. Las alianzas cambiaban y fortalecían. Italia abandonó la Triple Alianza y se unió a Gran Bretaña, Francia y Rusia, quienes formaron las potencias aliadas. Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron para formar las potencias centrales. Los ciudadanos de estos países europeos alentaban a sus hombres que iban a la guerra. Esto sucedía antes de que la gente se diera cuenta que sus hijos, esposos, hermanos y amigos se disponían a luchar en la guerra más salvaje. En las primeras semanas, Alemania se organizó rápidamente en dos frentes. Hacia el oeste, los alemanes destruyeron a Bélgica para entrar a Francia. Al este, atacaron a Rusia. Los alemanes intentaban avanzar hacia París desde el río Marne. Entonces, los soldados franceses se enfrentaron a los alemanes y los hicieron retroceder como unas 50 millas de París. París se había salvado. La numerosa fuerza naval de Gran Bretaña vigilaba el Mar del Norte. Los buques británicos fueron emboscados por los submarinos alemanes llamados U-boats. Los barcos mercantes americanos tenían que atravesar por este territorio. Los británicos no querían que Estados Unidos transportara bienes a Alemania y los alemanes no querían que Estados Unidos exportara bienes hacia Gran Bretaña o Francia. Pero la venta de equipo militar y provisiones en el extranjero era un buen negocio para Estados Unidos.
y durante la guerra, los países europeos necesitaban provisiones urgentemente. El presidente Wilson era partidario de una política neutral, lo que significaba que Estados Unidos no se aliaba con nadie y no quería participar en el combate. Wilson dijo: "Mi interés por la neutralidad no es solo el deseo de evitar problemas, es algo más grandioso que pelear". Aunque la mayoría de los americanos no quería luchar, muchos tenían estrechos vínculos con Europa. De hecho, 1 de cada 3 americanos había nacido en el exterior. Los ciudadanos americanos no estaban muy seguros acerca de la guerra en Europa. Por lo general, los rusos americanos e italoamericanos apoyaban a las potencias aliadas. Y naturalmente, muchas personas de la población alemana-americana querían que los alemanes ganaran. Debido a muchos años de tensión entre Gran Bretaña e Irlanda, muchos irlandeses americanos estaban a favor de cualquiera que peleara en contra de los británicos. Fue entonces cuando sucedió una gran tragedia. Un crucero británico de lujo, el Lusitania, zarpó desde Nueva York hacia Irlanda. Los pasajeros estaban advertidos de que navegarían por aguas abatidas por la guerra. Cuando el Lusitania se acercaba a la costa de Irlanda, fue atacado con torpedos desde un U-boat. El inmenso barco se hundió en 18 minutos. 1.198 civiles murieron, 128 de los cuales eran americanos. El presidente Wilson estaba indignado. Atacar un barco civil estaba en contra de las reglas bélicas. Wilson envió una advertencia oficial a Alemania. Alemania finalmente accedería a no atacar las naves que fueran propiamente identificadas. Pero a medida que la guerra empeoraba, Alemania anunció una guerra submarina incondicional. Hundiría cualquier embarcación que estuviera en el mar en tiempo de guerra. Entonces, en febrero de 1917, Gran Bretaña interceptó un telegrama enviado a México del ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann. El telegrama hacía una propuesta a México para que entrara en la guerra. Después de este escándalo, los alemanes torpedearon 4 barcos comerciales americanos. La mayoría de los ciudadanos americanos estaban listos para la guerra ante las pérdidas humanas y materiales. Ante el Congreso, el presidente Wilson manifestó: "El mundo debe ser un lugar seguro para la democracia". Él cambió su política de neutralidad a una de guerra. Los alemanes no creían que Estados Unidos entraría a la guerra. Estaban casi seguros de que el ejército americano no estaba preparado. Pero se equivocaron. Estados Unidos iba a la guerra y los soldados americanos jugarían un papel crítico.